El profeta Jeremías vivió en uno de los períodos más difíciles de la historia del cercano Oriente. Fue testigo de la caída del gran imperio de Asiria y del surgimiento del imperio de Babilonia, y le tocó además ministrar al reino de Judá durante el gobierno de 5 reyes, 4 de ellos inicuos. Jeremías declaró el mensaje de Dios durante 40 años, advirtiendo a Judá sobre el desastre que se avecinaba, intentando en vano que se volvieran a su Dios. Durante el largo reinado de Manasés, que gobernó desde el año 687 al 642 a.C., que fue justamente antes del tiempo del ministerio de Jeremías, Judá fue vasallo de Asiria, cuya influencia provocó el resurgimiento de la idolatría. En este caso, con una mezcla de creencias en las divinidades astrológicas de Mesopotamia y en las deidades cananeas de la fertilidad. Cuando el rey Josías hizo una gran reforma, se descubrió el libro de la ley en el templo y se dio a conocer su contenido al pueblo, que durante un tiempo se apartó de la idolatría por la influencia del libro de las Escrituras, pero después del reinado de Josías, Judá volvió a apartarse de todo lo relacionado con la adoración al Dios verdadero. Pero el Señor dio a Jeremías una visión del futuro de Israel lleno de esperanza. Como Isaías, Ezequiel, Oseas, Amós, Miqueas y Zacarías, profetas de su época, Jeremías vio la congregación del Israel esparcido y fue testigo de cómo Judá retornaría a las tierras de su herencia para recobrar la grandeza perdida. Estas visiones y profecías las escribió Jeremías y durante siglos han dado esperanza a la nación judía y tienen un lugar muy importante en la obra de la restauración en nuestra época. En los capítulos 30 a 33 del libro de Jeremías encontramos las predicciones del profeta sobre la restauración de Israel en los últimos días y también sobre el nuevo y sempiterno convenio que el Señor hará con las 2 naciones. Estas predicciones son de gran valor para los santos de los últimos días. El recogimiento del pueblo de Dios en los últimos días se hará en 3 fases. Primera, el recogimiento de Israel en la Sión de América. Segunda, el retorno de las 10 tribus de los países del norte. Y tercera, el restablecimiento de los judíos en Palestina como pueblo elegido de Dios. El retorno de los judíos es uno de los acontecimientos que precederán a la segunda venida de Cristo, y las Escrituras son muy claras sobre este acontecimiento. Isaías, por ejemplo, dijo que el Señor reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 extremos de la tierra y que los establecerá en su propia tierra para que reconstruyan las ciudades asoladas. Jeremías predijo la dispersión de Israel y sobre el recogimiento citó las siguientes palabras del Señor: «Haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán y los restableceré como al principio». El retorno de Israel y de Judá, del que habla Jeremías, incluye la vuelta de los judíos después de 70 años de cautiverio en Babilonia, la restauración de los judíos a su tierra en los últimos días después de que los hayan esparcido por segunda vez, y el retorno de las tribus perdidas desde las tierras del norte.
Sobre la liberación del pueblo de Dios, Jeremías, portavoz de Dios, dijo lo siguiente: en aquel día, dice el Dios de los ejércitos, romperé el yugo que hay sobre vuestro cuello y destrozaré vuestras ataduras, y los extranjeros no os esclavizarán nunca más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, que levantaré para ellos. Y de este David que Dios levantará y que será rey de Israel en los últimos días, Jeremías dice lo siguiente: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra, porque no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Este varón que se sentará en el trono de la casa de Israel en los últimos días para hacer juicio y justicia en la tierra es Jesucristo. Es Yahvé, el Dios de los ejércitos, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Hijo de David, es decir, un renuevo o rama del linaje del rey David, que es el rey o será el rey de los últimos días, el David de los últimos días. Y este rey de reyes dice a su pueblo, al sufrido pueblo de Dios, lo siguiente: yo estoy contigo para salvarte y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí por tus muchos pecados. Pero yo restauraré tu salud y te curaré las heridas. Desechada te llamaron y dijeron de ti: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Pero yo haré volver a los cautivos y se reedificará la ciudad sobre su ruina y el templo sobre su lugar, y serán sus hijos como antiguamente, y se confirmará su congregación delante de mí, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y termina sus palabras añadiendo: en el fin de los días entenderéis esto. En los últimos días, cuando lo profetizado se vaya cumpliendo, entenderemos mejor todo lo que anunció el Señor por medio de Jeremías. Ya se confirmaron sus palabras cuando dijo que destruiría a todas las naciones entre las cuales esparció a su pueblo. Los babilonios acabaron con los asirios, los medos y los persas acabaron con los babilonios, y los griegos se encargaron de acabar con los egipcios y los persas. Y muchas cosas más se verán en nuestros días cuando venga el Señor a rescatar a su pueblo y a restaurar Sión en los últimos días, como lo fue en el principio. Porque será Dios personalmente el que se encargue del recogimiento, ayudado por sus siervos, los guardas de su pueblo, que dirán: levantaos y subamos a Sión, y clamarán: oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y el Señor les replicará diciendo: yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré desde los confines de la tierra, y juntos volverán como una gran congregación. Con llanto volverán, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el que no tropezarán, porque seré un padre para Israel. Leemos que volverán con llanto, porque se darán cuenta de que el destierro y el sufrimiento de estar lejos de su tierra fue porque rechazaron a su Señor y a su Rey. Pero el Señor les dice, por medio de su profeta, que en los últimos días vendrán y cantarán de gozo en lo alto de Sión, y cambiaré su duelo en gozo y los consolaré de su dolor. A continuación leemos
que se oyó en Ramá a Raquel llorando y lamentándose amargamente por sus hijos. Y añade el Señor: reprime tu llanto, porque tus hijos volverán a su propia tierra. Y después se cita a Efraín, lamentándose también, diciendo: me has castigado como a novillo indómito, hazme volver y volveré, porque tú eres mi Dios. Después que me aparté, me arrepentí. Y el Señor respondió a Efraín diciendo: mis entrañas se conmueven por Efraín, mi hijo precioso en quien me deleito. Ciertamente tendré misericordia de él. Raquel, la amada esposa de Jacob, era estéril. Su llanto amargo por no poder tener hijos se aplica también en estos pasajes a su angustia porque se habían llevado cautivos a sus hijos y no los tiene ya con ella. Y el lamento de Raquel se oyó en Ramá, que es un pueblo situado en un lugar alto en la frontera de los dos reinos de Israel y Judá. Su lamento se oyó en todas partes, incluso en Judá. Raquel llora por la destrucción de sus hijos de Israel o Efraín por los asirios y de sus hijos de Judá por los caldeos. Pero el Señor consuela a Raquel diciendo que sus hijos volverán y los recuperará. Los hijos de Raquel son los hijos de la casa de Israel y de la casa de Judá. Cuando el Señor los recupere y vuelvan a su tierra, hará con ellos un nuevo pacto, diciendo: pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas palabras del Señor son la promesa de la restauración del Evangelio de Jesucristo en nuestros días, de la cual nosotros somos testigos. Y dice el Señor sobre la restauración de su pueblo: yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, porque vienen días en los que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En el libro de las Lamentaciones, Jeremías expone la terrible situación del pueblo de Judá en manos de los babilonios. Compara a Judá con una mujer a quien se le ha muerto el esposo y a quien han abandonado sus amantes. En su iniquidad, Judá se apartó de Dios y se entregó a los ídolos. El resultado fue que cayó en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. Y en los días de su aflicción se acordó de todas las cosas agradables que tuvo en los tiempos antiguos, y la miraron sus enemigos y se burlaron de su caída. La multitud de sus rebeliones hicieron que Judá, la hija de Sión, perdiera toda su hermosura y que perdiera sus fuerzas delante del perseguidor. Era costumbre en la antigua Judá componer y cantar endechas o lamentaciones en memoria de amigos o parientes fallecidos. Jeremías hizo lo mismo por su amada Jerusalén, exclamando y preguntándose: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda, la princesa entre las provincias está esclavizada. Llora por la noche y sus lágrimas corren por sus mejillas. No hay entre todos sus amantes quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron enemigos suyos. Las calzadas de Sión están de luto, porque no hay quien vaya a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen y sus vírgenes están afligidas. Pecado cometió Jerusalén. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. En el libro de las Lamentaciones se describe lo que pasó el pueblo de Judá en los 70 años de cautiverio en Babilonia, como resultado de su iniquidad.
Jeremías se dirige a sus compatriotas y les ruega que se vuelvan al Señor su Dios y que busquen la reconciliación. Les pide que evalúen su vida y que se arrepientan de los mandamientos que han quebrantado, que eleven sus manos y sus corazones a Dios y que en sus oraciones busquen sinceramente el perdón. Y si así lo hacen, Dios, que no se ha olvidado de ellos, cambiará su duelo en gozo. Esa petición de Jeremías se dirige a Judá, al antiguo Israel y también a nosotros, al Israel moderno. El Señor nos pide por medio de sus profetas que evaluemos nuestra vida y que abandonemos de una vez para siempre todo aquello que nos ata a lo mundano, para que la restauración nos bendiga y nos libere de la esclavitud de Babilonia. Y de esa manera, libres de la esclavitud, llene nuestra vida de paz y de gozo que tanto necesitamos en este mundo castigado por la violencia, la tristeza y la desesperanza, como en los tiempos del profeta Jeremías.